saben, va a tener elecciones para los representantes docentes en la Asamblea del Claustro del próximo lunes, y en ese marco hemos creído que era una buena oportunidad tener esta instancia para que los dos aspirantes a ser decano de la facultad pudieran intercambiar ideas y puntos de vista con la masa de docentes de la facultad y con todos aquellos que forman parte de ella, también estudiantes, egresados y funcionarios. Las reglas de este debate, que ya las hablamos tanto con Diego como Jorge, son las siguientes. Ambos van a tener un espacio de entre 20 y 25 minutos para hacer una primera exposición, y luego se va a abrir un tiempo de que ustedes hagan llegar las preguntas para ambos. Tienen que estar dirigidas a ambos candidatos, no pueden ser preguntas dirigidas a un candidato en particular. Tienen que ser llegadas a los representantes de ADUR que van a estar recorriendo el salón de la directiva de ADUR, que son Felipe, Horacio, Alicia, Marcelo, etc. Las preguntas entonces por escrito, con aclaración del nombre y del orden al cual pertenecen. Los candidatos van a tener un tiempo de 3 minutos para contestar las preguntas. El orden en que lo van a hacer se irá intercalando, y de acuerdo al volumen de las preguntas que tengamos, que esperemos ser muchas, vamos a darle prioridad a las preguntas que provengan de docentes, porque es a ellos a quienes está principalmente dirigida a esta actividad. Otros órdenes ya han decidido en elecciones, en la asamblea, su posición, y fundamentalmente esta es teniendo en cuenta, como decimos al principio, que los docentes van a decidir el próximo lunes. Entonces ya hicimos el sorteo y le corresponde en primer lugar al profesor Diego Piñeiro comenzar con su exposición. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a ADUR por organizar este evento que nos permite presentar nuestros programas a todos ustedes. Los programas ustedes los conocen en general, han sido difundidos. Yo voy a hacer un resumen o destacar los aspectos más importantes de mi programa. En primer lugar, quiero hacer una breve referencia al periodo en el cual yo ya fui decano, en el 2007-2010, y quiero hacer alguna referencia a esa etapa. Sin falsas modestias, quiero decir que de esa etapa quiero rescatar 3 cualidades de nuestro mandato. En primer lugar, la ecuanimidad, ya que fui elegido por todos los órdenes y en el Consejo busqué representar a todos ellos. En segundo lugar, la equidad. Respaldé la distribución equitativa de las responsabilidades docentes y de los recursos presupuestales, empleando indicadores objetivos que fueron previamente discutidos en el Consejo. En tercer lugar, la búsqueda de acuerdos. Yo creo que el decano es una figura articuladora. En una facultad como la nuestra, grande, necesariamente siempre va a haber posiciones distintas, opiniones distintas. El decano tiene que cumplir la función de articular, de buscar la concordia, fundamentalmente dentro del Consejo. Luego en el programa hay una serie de puntos que yo quería destacar, cosas que se hicieron en mi decanato anterior, pero por el tiempo que tengo no voy a hacer referencia a ellos aquí. Luego, con el programa lo que llamo algunas consideraciones de época. Hago referencia a los cambios que están ocurriendo en el Uruguay de hoy. Estamos viviendo un momento de cambios muy importantes, es un momento, yo creo que casi refundacional del país. Es un momento en que tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de Uruguay, hacia dónde vamos. Y me parece que en esa instancia la facultad juega o puede jugar un papel muy importante
para ayudar a comprender la etapa que estamos viviendo y a definir los procesos para el futuro. Es bajo ese ángulo o de esa perspectiva que está redactado todo el programa. 3 principios van a ser orientadores de mi próxima gestión en caso de que sea electo decano. El primero de ellos es la búsqueda de la calidad en el ejercicio de las 3 funciones docentes. Principalmente la búsqueda de la calidad en la enseñanza. Tenemos que formar a jóvenes que van a vivir en un país distinto del que estamos viviendo nosotros hoy. Y por ello tenemos que poner mucho énfasis en la calidad de la enseñanza, porque es con buena enseñanza, con buenos principios teóricos y metodológicos en el proceso de enseñanza, que los vamos a formar para hacer frente a los cambios que van a ocurrir en el futuro. También tenemos que promover una investigación de excelencia vinculada al mundo internacional, pero a su vez con esa mirada y ese vínculo en el mundo internacional también pensar en los problemas de nuestra sociedad. Y tenemos que estimular las actividades de extensión y de difusión en el medio que permitan integrar en un círculo virtuoso lo que nosotros tenemos para ofrecer con lo que podemos recoger de la sociedad. El segundo principio orientador será el compromiso con la sociedad en la que vivimos y a la que nos debemos. Aspiramos a que la Facultad de Ciencias Sociales siga siendo un ámbito en el cual actores muy distintos de la sociedad, empresarios, gobernantes, movimientos sociales, trabajadores, etc., puedan expresarse, puedan encontrar en la facultad un ámbito para reflexionar y para discutir las ideas hacia el futuro. La facultad tiene el capital intelectual para intervenir en ese debate. No lo haremos desde el decanato. Desde el decanato impulsaremos estas actividades, pero los actores y los protagonistas van a ser los investigadores de la facultad. El tercer punto que quiero destacar es la transparencia en la gestión. Pensamos que la transparencia es un valor fundamental, sobre todo cuando manejamos la cosa pública. Y de esta transparencia quiero enfatizar en 2 dimensiones. Por un lado, desde el decanato vamos a propiciar que todos los presupuestos de la facultad, así como los presupuestos de las unidades académicas, estén puestos, colgados en internet, actualizados y que sean fácilmente accesibles. O sea que todos sepamos cómo están siendo utilizados los recursos de la facultad. En segundo lugar, para dar mayores garantías a todos los concursantes, vamos a proponer que todos los concursos, efectivos e interinos, grados 3, 4 y 5, intervengan profesores externos de la facultad. Y para aquellos concursos de grados 2 interinos, que haya siempre un miembro del tribunal que no pertenezca al departamento que está haciendo el llamado. En los puntos siguientes me voy a referir a la comunidad de las ciencias sociales. Voy a hacer referencia a los estudiantes, a los docentes, a los egresados y a los funcionarios no docentes. Respecto a los estudiantes, creo que son la razón de ser de la universidad. Sin ellos no seríamos una universidad, sino solo un instituto de investigación. Aunque es claro que para poder proporcionarles una enseñanza de calidad, también tenemos que tener una investigación de calidad. O sea, no hay oposición para mí entre investigación y enseñanza. Ambas van juntas, van de la mano, una realimenta a la otra. La evaluación y el monitoreo de la enseñanza debe ser una acción continua que venga desde el decanato para mejorarla a partir de la experiencia y los aportes a los docentes y estudiantes. Somos conscientes de que hoy están entrando a la universidad estudiantes que a veces no tienen toda la formación necesaria para poder realizar estudios terciarios. Vamos a alentar las medidas de apoyo que ya existen y trataremos de instrumentar otras más de apoyo para aquellos estudiantes que tienen debilidades y que necesitan apoyo externo para poder continuar con sus estudios. Desde el punto de vista de los docentes, para mí los docentes son la columna vertebral de la vida de nuestra universidad. Y este hecho se reconoce en el protagonismo que les otorga la ley orgánica.
son también los protagonistas de la integralidad de las funciones universitarias. Y de la calidad de su trabajo van a depender los resultados de la universidad y de nuestra facultad en especial. Por ello vamos a promover la carrera docente universitaria, buscando la estabilidad, buscando la efectivización de la mayor cantidad de cargos, alentando que los docentes se presenten a la dedicación total como forma de fortalecer la investigación. Aspiramos a que la Facultad de Ciencias Sociales tenga docentes que hayan elegido la docencia universitaria como una forma de vida. Pero para que ésta les permita llevar una vida digna, vamos a apoyar en los lugares donde corresponda el mejoramiento de los salarios del personal docente y no docente de la universidad. Con respecto a los egresados, creo que es necesario reconocer que, a diferencia de lo que ocurría cuando la Facultad de Ciencias Sociales se creó, hoy la mayoría de quienes egresan de nuestra casa de estudio se van a dedicar a la vida profesional, ya sea en actividades vinculadas a la profesión, en empleos públicos o en empleos en empresas privadas. Estamos entonces frente a una realidad, y es que tenemos un cuerpo de egresados que es hoy muy diferente al que era antes. Para ello necesitamos poner en marcha un vigoroso programa de educación permanente. Sabemos que ya hay uno, por supuesto que el programa de educación permanente se creó en el 2005, está funcionando, cuando uno mira las estadísticas está en crecimiento, pero creo que tenemos que impulsar un programa de educación permanente que tenga más anclaje en la demanda, o sea, que trabajar con las relaciones profesionales para identificar con mayor fortaleza, con mayor claridad, cuáles son las necesidades de los egresados desde el punto de vista de la formación. Incluso me gustaría que explorásemos la posibilidad de crear un programa de formación de posgrado que estuviese dirigido a las orientaciones profesionales. Hoy nuestro programa de posgrados tiene, sobre todo a nivel de maestría y doctorado, tiene una mirada que está más dirigida hacia la formación académica. En los diplomas hay diplomas que son profesionales y hay diplomas que son académicos. Pero me gustaría pensar si es posible fortalecer un programa de posgrado que esté apuntando más directamente al ejercicio profesional. Respecto a los funcionarios no docentes, el funcionariado no docente cumple una tarea imprescindible para el buen funcionamiento de la facultad, al servicio de estudiantes, docentes y egresados. Somos conscientes de los problemas que hoy dificultan el funcionamiento de la estructura administrativa. Vamos a apostar al diálogo con los funcionarios no docentes porque creemos que esa es la única manera de poder encarar y poder solucionar las dificultades que hoy tenemos. Por último, quiero hacer referencia a que desde un eventual decanato mío se apoyarán y se profundizarán las medidas adoptadas por el programa de calidad con equidad de género, comisión que viene trabajando sobre ese tema. Respecto a las funciones de la facultad, en la enseñanza, primero me voy a referir a las tres funciones: enseñanza, investigación y extensión y actividades académicas. En enseñanza, nos parece que tenemos un plan de estudios 2009 que fue un gran avance desde el punto de vista del diseño curricular. Es un plan moderno, flexible, que amplía las opciones de formación temática y metodológica para los estudiantes, mientras que a la par que mantiene los componentes teóricos fundamentales. Sin embargo, luego de 5 años de instrumentación, creo que es el momento en que la facultad inicie un proceso de evaluación del programa. Me gustaría que esa evaluación fuese no solo interna, o sea, que hubiese una evaluación con profesores, expertos externos, que colaborando con los propios profesores de la facultad pueda realizar una evaluación a fondo, sincera, del funcionamiento del programa 2009. Sabemos que tenemos problemas en el ciclo inicial. Intentamos hacer un ciclo inicial en el cual pudiese
favorecer, pudiese entrar la mayor cantidad de alumnos posibles, y sin embargo es en el ciclo inicial donde hoy tenemos las mayores deserciones, los mayores niveles de deserción. Es necesario repensar el ciclo inicial. Para eso hay una comisión que está trabajando en ese tema. Sabemos que hay opiniones diferentes acerca de cómo solucionarlo, y creo que desde el decanato se debe jugar, como dije antes, el papel de articulador para encontrar una posición en la cual podamos tener, no en el 2015, pero tal vez en el 2016, un ciclo inicial reformado. Vamos a tratar de crear las mejores condiciones para que el ejercicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje se lleven a cabo de la mejor manera posible. Trabajo en grupos más pequeños, sobre todo en los primeros años, una mayor diversificación horaria y un mayor uso de la plataforma EVA, sobre todo en aquellas instancias educativas en las cuales este instrumento se presta para ese tipo de enseñanza. A nivel de posgrados, tenemos un amplio programa de posgrado, tenemos 6 doctorados, 12 maestrías, 18 diplomas. Somos de la facultad que tiene, una de las facultades de la UDELAR que tiene el programa de posgrados más vigoroso de la universidad. Estos programas van a recibir todo nuestro apoyo. Seguramente vamos a tratar de que se evalúen los programas, sobre todo aquellos que llevan más tiempo, como forma de repensarlos, porque los programas de posgrado necesitan estar siendo renovados constantemente, porque son programas en los cuales siempre estamos trabajando con lo más en la frontera del conocimiento, y por lo tanto eso no se deben cristalizar con el tiempo. Vamos a impulsar las becas de posgrado, porque sin duda que aquellos que estudiamos en el exterior, que tuvimos la fortuna de poder hacerlo y poder hacerlo con una beca, sabemos lo que es la gran ventaja que tienen los estudiantes becados sobre aquellos que además de estudiar tienen que trabajar o tienen que atender otras tareas. En investigación, tenemos un cuerpo docente con amplia experiencia y capacidad en materia de la investigación de calidad. Eso lo muestran todos los proyectos de investigación que tienen los distintos docentes de la facultad, la ubicación de nuestros investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, la cantidad de publicaciones en revistas arbitradas, nacionales y extranjeras, etc. 2 o 3 acciones que creemos necesarias o posibles. Por un lado, promover la investigación a través de grupos de investigación, como lo está haciendo la CECIP. Estimular un debate en las instancias que correspondan sobre el proceso de evaluación de los investigadores, fortaleciendo la evaluación por pares, pero también sugiriendo la utilización de una variedad de criterios de evaluación y considerando que los criterios disciplinarios pueden ser diversos. No creemos que haya que aplicar una sola vara para medir a todos los docentes. Vamos a tratar de fortalecer las jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Hace 13 años que se hacen las jornadas de investigación. Creo que también es un buen momento para que hagamos una evaluación de estas jornadas. Hemos crecido mucho en cantidad, pero no estoy tan seguro de que hayamos crecido en calidad. Es necesario, me parece, ir a algunas formas de arbitraje de las ponencias que se presentan. Tal vez no todas, pero algunos niveles, debería haber categorías distintas en las ponencias que se presentan o en las mesas que se arman, y aquellos investigadores más avanzados deberíamos exigirle niveles de arbitraje. Respecto a la extensión y actividades en el medio, nuestra facultad adoptó una definición amplia e inclusiva de la extensión y las actividades en el medio, luego de un largo y fructífero debate que se dio en el año 2009. Sabemos de que la extensión tiene una modalidad de procedimiento particular. La extensión trabaja, son mecanismos o son formas de enseñanza y también de investigación. Se trabaja en el medio con la participación de los actores con los cuales se está trabajando en una modalidad de investigación-acción, en una modalidad participativa.
Nosotros pensamos que esa forma de trabajar es muy importante, es muy interesante. Yo la he aplicado y creo que, digamos, aquellos que la hemos aplicado sabemos de la riqueza de ese procedimiento. Sin embargo, creo que esto no es para todos. Hay algunos docentes que tienen inclinación por esa forma de trabajar, otros no la tienen. Por lo tanto, lo que me parece que sí es obligatorio como tercera función integral es la extensión y las actividades en el medio. Y lo que me parece es que es indispensable que todos aquellos que hacemos, todos los docentes de la facultad, debemos devolver de alguna manera aquello que hacemos, la investigación que hacemos, a la sociedad que nos la financió. Respecto al gobierno de la facultad, por un lado, esperamos un papel activo de los órdenes de la facultad a través del Consejo y de las diversas comisiones cogobernadas. Órdenes activos y cohesionados son la garantía de un buen gobierno. Vamos a mantener el vínculo, un canal fluido de comunicación con los departamentos a través de sus directores, porque nos parece que esa consulta frecuente, regular, es importante para el funcionamiento adecuado de la facultad. Para las aperturas presupuestarias, en caso de que se mantendrán las alícuotas históricas, en caso de que haya partidas incrementales, vamos a promover una discusión a través del empleo de indicadores racionales que permitan facilitar el proceso decisorio. Vamos a seguir apoyando el proceso de descentralización universitaria que se inició en el año 2007 y sobre el cual nosotros hemos trabajado activamente. Queremos decir por último que la competencia por el rectorado ha sido muy dura, pero que ahora debe ser dejada atrás. Es necesario cerrar filas detrás de las autoridades electas con un espíritu constructivo y de lealtad institucional, que significa apoyar aquellas decisiones con las cuales estemos de acuerdo y también criticar constructivamente aquellas con las cuales tengamos diferencias. Quiero hacer referencia, por último, a dos cuestiones que no están en el programa, pero brevemente me voy a referir a ellas. Quisiera decir que la circunstancia más difícil por la cual pasé en el decanato 2007-2010 fue el desorden en el manejo presupuestal que terminó con el reemplazo de la contadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Encaramos ese proceso, cambiamos el asistente académico que se ocupaba de ello y pedimos ayuda a otra profesional que sin duda nos tendió la mano y fue muy importante para poner en orden nuestras finanzas. Quiero decir, y quiero decirlo con respaldo, que durante mi decanato no hubo ningún tipo de déficit presupuestario. Tengo en mis manos las planillas del SIF, del Sistema Integrado Financiero, de la Contaduría General de la Nación, con el presupuesto final, el cierre de presupuesto de los años 2007, 2008, 2009 y 2010. La ejecución presupuestal fue del 100% en el 2007 y del 100% en el 2010 y del 99% en el 2008 y en el 2009. O sea que, a pesar de las dificultades por las cuales atravesamos, pudimos cerrar presupuestariamente en forma adecuada durante los 4 años el presupuesto de la facultad. Finalmente, quiero reiterar que aspiro, como en el decanato anterior, a ser el decano de todos los órdenes y no de ningún orden en particular. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Diego. Jorge, gracias. Muchas gracias. Yo brevemente, un poco en la misma línea que Diego, me parece razonable que ya ha circulado los lineamientos
estaban en un texto que cada uno de nosotros preparó. Hemos tenido reuniones con las salas docentes y con algunos de los egresados, de manera que aquí yo voy a señalar algunos puntos sobre que me interesa subrayar. Una primera cuestión que me parece importante tiene que ver con, digamos, el talante con el que me parece que es bueno enfocar una instancia de decanato en esta facultad, y es la idea de que yo por lo menos no vendría con una vocación, digamos, fundacional o refundacional. Es decir, la facultad es una institución compleja, es una institución que ya tiene sus años, que ha pasado por procesos fundacionales extensos, que tiene una acumulación importante institucional, y que entonces me parece que lo que hay que hacer es aprovechar de alguna manera esa acumulación institucional, manejarse con un criterio de continuidades y al mismo tiempo con un criterio de ajustes y de cambios allí donde se detectan problemas, donde se detectan conflictos, donde se detectan fallas. A mí me parece que este es un punto bastante significativo y que va de la mano con un punto que señalaba Diego y que yo comparto ampliamente, con la idea de una función del decanato de articulación de compromiso, de articulación fuerte de conflictos o de encauzamiento de conflictos, que los hay permanentemente y que son la vida de la universidad. En tercer lugar, la idea de que me parece que en el juego universitario el principio del pluralismo es un principio realmente decisivo. De alguna manera está en la propia palabra universidad. La universidad es unión o unidad de diversos o de diversidades, y esto se traduce en distintos elementos que a mí me gustaría subrayar muy al pasar, y lo que aúndo un poco en el documento y en las conversaciones que hemos tenido. En primer lugar, me parece que un elemento que el pluralismo se afinca es en la estructura misma, la estructura organizativa de la facultad. Básicamente una estructura departamental que fue muy positiva en los orígenes de la facultad y que sigue siendo un factor muy positivo para el desarrollo de sus disciplinas, de la diversidad de sus disciplinas y de la posibilidad de que esas disciplinas caminen desde su diversidad y desde sus fortalezas a conjunciones, asociaciones, a cruces importantes en las funciones básicas de la universidad. A mí me parece entonces que ese es un punto bastante importante, que lo fue en su momento del diseño genético, digamos, del diseño fundacional de la facultad, y sigue siendo importante. Esto quiere decir, al menos va de la mano con dos cosas, muchas otras que no abundo. Primero, que los departamentos y las unidades son realmente los núcleos básicos de las funciones universitarias que nos toca cumplir, de la enseñanza, de la investigación y también de la extensión. En segundo lugar, que el decanato tiene una función de autoridad, una función de relacionamiento, una función de coordinación, una función, como bien decía Diego, de articulación, pero no de ejercicio directo de esas funciones. De hecho, digo, por decirlo de manera un poco brusca, el decanato no puede ser algo así como una especie de sexto departamento de la facultad, sino que tiene que de alguna manera coordinar la acción de los departamentos y buscar el mejor cruce entre las acciones de los departamentos. Desde otro punto de vista, me parece importante, y también es una clave de pluralismo, que hacia adentro de los departamentos haya una suerte de, llamémosle, bueno, por desviación profesional, democracia interna. Sabemos que hay un pluralismo importante al interior de las disciplinas. Las disciplinas, cada una de las disciplinas de por sí son diversas, pero adentro de cada disciplina hay diversidades importantes, lógicas, tendencias, teorías, inclinaciones metodológicas, teóricas, ideológicas incluso. Entonces me parece que un elemento importante sería reforzar de alguna manera
promover el refuerzo de las estructuras de trabajo democrático al interior de los departamentos. Pienso en experiencias que creo que todos los departamentos tenemos, en comisiones asesoras de los directores, en salas docentes que pueden funcionar, que deberían funcionar con cierta regularidad, la posibilidad de comisiones de trabajo plurales al interior de los departamentos. La vida interior de los departamentos debe ser también un ejemplo de pluralismo y de democracia. En cuanto a las funciones, ya no en términos de la estructura, me parece que nosotros tenemos una misión básica que cumplir como universidad. La misión que tenemos es la producción de conocimiento científico y la enseñanza superior como puntos absolutamente centrales, irrenunciables, para los cuales se creó la universidad, se ha constituido como tal un ente autónomo del Estado con una ley orgánica determinada que incluso tiene normas a nivel de la Constitución de la República, y ese es el principio básico al que de alguna manera tenemos que aferrarnos. Pero hay dentro de estas funciones, de estas dos y de la extensión, sobre la que después volveré, un principio que también vale fuertemente en términos de pluralidad, en términos de diversificación, en términos de reconocimiento de las lógicas científicas, de los modos de producción de conocimientos, de los modos, los ejercicios profesionales diversos que rebotan sobre los ejercicios de la enseñanza, en fin, una serie de elementos que todos conocemos y que me parece que es importante recogerlo. Y en ese sentido la facultad tiene un camino realizado, una experiencia de convivencias y de tolerancias realizada, que no ha sido sencilla, que pudo haberse tronchado en sus inicios y que sin embargo logró salir adelante, y a mí me parece que es ahí donde tenemos nuestros mejores capitales, nuestros mejores aprovechamientos. Y pienso, por ejemplo, en algunas como contraposiciones que se plantearon en los orígenes y que yo creo que la facultad ya felizmente ha superado, esta idea de que estaban creando una facultad de ciencias pensada como contraposición a las facultades de tipo profesionalista. En realidad lo que nosotros sabemos es que tenemos una facultad que es de ciencias y que es de producción profesional fuerte. Otro punto donde la pluralidad es fuerte, importante, es, lo mencionaba Diego y me parece que es absolutamente importante, es en el montaje de sistemas de evaluación comunes y de estándares comunes, acordados comunes, que al mismo tiempo que son reglas comunes, que se establecen en común para todos, al mismo tiempo tienen que dar cuenta de la diversidad, reconocerla, puntearla, traducirla en la forma misma o la reglamentación misma de esos sistemas de evaluación. De hecho, es lo que la facultad ha tratado de progresar en ese sentido y viene haciéndolo, me parece que en el buen sentido. Un punto que me parece bien importante y en el que la facultad tiene una acumulación significativa y que debería ser desarrollada es, a partir de las diversidades, buscar conjugaciones, buscar asociaciones, buscar asociaciones de trabajo dentro de los distintos departamentos, dentro de las distintas unidades y con otras facultades. Hay una experiencia ya desarrollada en forma importante y me parece que podríamos ganar mucho en ese sentido si nos buscamos la manera de hacer producir esta diversidad en el cumplimiento de las funciones de investigación, en la enseñanza y en la extensión. Y un punto que me parece en el que el pluralismo es también irrenunciable, y Diego lo subrayaba muy bien, es el de las relaciones, el de la facultad como ámbito y como casa de relación para el conjunto de la sociedad en la que vivimos. Nosotros tenemos una función básica que cumplir y que es la función para la que nos debemos, que es esta función de educación superior y esta función de investigación, de producción de conocimiento, pero también tenemos esta función de constituirnos de alguna manera en ámbito plural de debates. Entonces, me parece que velar por el pluralismo en una casa abierta, en una casa que está abierta a la entrada de las diversidades que están planteadas en el mundo político del país, en el mundo internacional y en el mundo de la sociedad,
es decir, no aferrarnos o no afiliarnos o no inclinarnos a algunas de las tendencias que más o menos se perfilan en el horizonte conflictivo y de la sociedad o de la política, sino precisamente rescatar la universidad como centro autónomo. La autonomía de la universidad es para eso, entre otras cosas, no solo es para tener funciones científicas específicas, autónomas, no solo es para el ejercicio autónomo de la enseñanza, sino también para tener espacios internos autónomos frente al poder político, frente a los poderes sociales, frente a los poderes económicos, y traerlos adentro a debatir de alguna manera, como de hecho esta facultad lo ha hecho y lo hace a menudo. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos en ese sentido una experiencia y un rescate a realizar. Por razones de tiempo y porque yo controlo mal el tiempo como ando, Quedan 9 de tiempo. 9 minutos. Entonces me voy a saltear la facultad en la universidad, que es uno de los subtítulos que tenía. Lo dejo para ver si alguno caucho me hace una pregunta. Y me querría centrar en un punto que me parece central. Yo creo que en esta discusión sobre las funciones básicas de la universidad podemos encontrar un consenso general acerca de que la investigación científica y la enseñanza superior son funciones absolutamente determinantes y significativas, fundacionales del acontecimiento y de la institución misma de la universidad. Quizá después nos peleemos un poco acerca de cómo ejercer estas funciones, pero nadie discute de que esas son dos funciones básicas. Allí hay un consenso que hay que trabajar en la práctica, en las formas en que la investigación científica se desarrolla y se apoya, en las formas en que la enseñanza se realiza. Donde hay una polémica instalada en la universidad es en el plano de la extensión, lo sabemos. Ha estado instalada desde que la extensión ha pasado a tener una prioridad política importante a nivel de la Universidad Central, en la discusión que hemos tenido, en las discusiones que hemos tenido en torno a la reforma del Estatuto de Personal Docente, en las discusiones que tenemos más o menos habitualmente aquí, algunas de las que evocaba Diego de hace unos años, pero algunas más recientes que han sido más acaloradas. Y me parece que es ahí donde está uno de los puntos de conflicto. Si uno puede consensuar, más o menos nadie diría que hay discrepancias si uno dice que la universidad debe enseñar enseñanza superior y es investigación científica. Lo que plantea un problema es el punto este de la extensión que se ha transformado en un punto importante, en un punto con una carga ideológica muy fuerte. Y a mí me parece que, me alegro además que Diego lo haya planteado tan claramente, el principio de pluralidad, el principio de diversificación en este plano de la extensión es absolutamente relevante. Es decir, me parece que reconocer a nivel de la extensión universitaria la diversidad que cada uno le puede dar a ese trabajo, dependiendo de su disciplina, dependiendo de sus inclinaciones, dependiendo de las comunidades académicas a las que pertenece, me parece que es un punto realmente muy importante. Y creo que la Facultad de Ciencias Sociales, a nivel interno y a nivel de la Universidad Central, debe resistir, oponer resistencia a todo impulso de homogeneidad, a todo impulso de manejar el tema de la extensión de forma uniformizante o buscándole una manera que no respete precisamente el principio de diversidad, de diversificación, el principio de pluralidad. Yo creo que daría para una discusión más larga, me reservo quizá para una segunda intervención, porque quiero poner el acento en un punto que a mí me parece sumamente importante y que ha vuelto aquí, gracias a la intervención de Diego, a ser realmente subrayado. Yo creo que la facultad está en un estado en que necesita perfeccionar fuertemente su enseñanza de grado. Es decir, el sistema educativo en general y la educación universitaria en particular es una escalera. Esa imagen de la escalera que algunos
autores han manejado también, la imagen de que estamos montados sobre una dimensión en términos de peldaños, en términos de escalones, y que cada paso es un paso absolutamente decisivo, que tiene que consolidarse el escalón para poder seguir hacia adelante. Lo tenemos, nosotros tenemos, Diego hacía el inventario de todos los escalones que en los que hemos progresado, desde el grado hasta los diplomas, hasta las maestrías, hasta los doctorados, pero me parece que hay un punto fundamental que es el refuerzo del grado, por las razones que se gozaban, en el sentido de que la facultad se ha dado un nuevo plan de estudios, que acá creo que fue polémico, fue realmente conflictivo y de alguna manera sigue siendo conflictivo, sigue siendo polémico, sigue siendo objeto de discusión, sobre todo específicamente en torno a su ciclo inicial. Me parece que perfeccionar la enseñanza de grado es y sería en una función personal en el ejercicio del decanato un punto importante. Con esto digo, no hay marcha atrás con el plan de estudios de 2009, es impensable que la facultad se embarque nuevamente en una discusión que revise el plan de estudios, pero sí es muy pensable, y es lo que estamos haciendo, realizar ajustes, y ajustes que deben ser básicamente fundados sobre 3 principios. Un principio de desideologización de la discusión, un principio de información y de evaluación muy consistente, y un principio de búsqueda de compromiso, como bien decías, que creo que en definitiva es lo que ha hecho la Comisión de Enseñanza. Hay ese informe que creo que ya a esta altura tiene un año, de noviembre del año pasado, en el que se señalan una serie de puntos en que se ve un doble eje. Hay consensos, o parece haber consensos, por lo menos a través de los documentos y de los informes, acerca de cuáles son los flancos graves que tiene, por ejemplo, el ciclo inicial. Esto está, y no voy a abundar porque todos los conocemos, son informes de la facultad disponibles para cualquiera. Hay una serie de elementos, algunos los evocaba Diego y otros están allí, se podrían ver. Hay señalamientos acerca de las fallas básicas, que son fallas que se vuelven contra aquellos que creen ser los defensores y los beneficiarios directos de este plan, que son los estudiantes, se vuelven en su contra. Y entonces me parece que allí hay una serie de flancos que se han manejado y que están bien presentados en ese informe. Lo que parece que no haber tanto consenso, y ese sería un trabajo importante de un decanato, un trabajo importante del cogobierno, un trabajo importante del Consejo y un trabajo muy importante en particular de la Comisión de Enseñanza, de encontrar los caminos para generar franjas de compromiso en los ajustes que hay que hacer al ciclo inicial y, por cierto, también a los ciclos especializados que no están tan en el candelero como ha estado la discusión sobre el ciclo inicial. Me parece que aquí yo diría simplemente un punto para terminar. Me parece que uno de los puntos interesantes sería enganchar esta discusión sobre la construcción de la enseñanza con la discusión sobre la carrera docente. Yo sobre esto diría cosas que me parecen bastante obvias. Una primera es que efectivamente el nuevo proyecto de estatuto de personal docente plantea una estructura algo así como en franjas de dedicación más baja, de dedicación media, de dedicación alta. Yo creo que la facultad hace rato que ha planteado como deseo, como objetivo la idea de que haya las dedicaciones lo más altas posibles, en el sentido de una profesionalización, como tú bien lo planteabas. También la idea de que por lo menos no haya docentes que no cumplan con una dedicación media de, digamos, de un horizonte de 20 o 24 horas. También es cierto, y en esto es sabio el estatuto o el proyecto de estatuto, de que puede haber dedicaciones más bajas, porque ¿por qué desaprovechar docentes que pueden dejarnos
una experiencia, que vienen del mundo profesional, que vienen de los frentes externos a la universidad y que no tienen una dedicación absolutamente interna a la universidad. ¿Por qué desaprovechar gente que puede tener 10 horas, que puede tener menos horarios, pero nos puede aportar en el ejercicio de la docencia? A mí me parece importante. Ese es un primer punto. Tender a dedicaciones altas, pero respetar las franjas que maneja el estatuto. Segundo, favorecer la formación de los docentes bajo distintos mecanismos, las becas, como bien decía Diego, los programas de retorno, los convenios con los organismos públicos. Nosotros deberíamos, es decir, hemos visto la Universidad Católica tener maestrías que tiene convenios con Antel para formar a sus funcionarios. ¿Por qué nosotros no tenemos esas cosas? ¿Por qué nosotros no tenemos becarios que son funcionarios de los entes públicos y que el ente público o le da licencia o de alguna manera lo está becando para que pueda desarrollar su formación? Y por último, creo que en esto nosotros podríamos llegar en el desarrollo de la carrera docente a una especie de yoga doméstico, de yoga casero. Es decir, un yoga, bueno, todos sabemos lo que es y todas las polémicas que despierta, pero en definitiva es una especie de, o quiere ser, no siempre lo logra, de compromiso entre las orientaciones que marcan por dónde se desarrolla una determinada institución académica y los derechos de los docentes que se puedan sentir con aspiraciones postergadas. Hacer de alguna manera un compromiso entre estas dos cosas me parece a mí importante, y nosotros hemos experimentado esto en el caso del Instituto de Ciencia Política, creo que otros lo han hecho, y me parece que sería bueno que la facultad tuviera esas posibilidades para encontrar digamos, no expropiar, pero sí de alguna manera balancear las promociones, los ascensos, las efectividades, las extensiones de horario de las autoridades de cada uno de los departamentos con respecto a los derechos y a las aspiraciones de los docentes. Y por último, un punto, no sé si tengo un minutito. Me parece que la facultad lo digo mal y pronto, ha aprovechado mal la estructura de oportunidad que brinda los empujes importantes en materia de descentralización regional que ha hecho la Universidad de la República. Hay una gran inversión, a veces afectada por dosis de voluntarismo importantes, pero muy fuerte, y nosotros hemos tenido algunos compañeros que han remado de manera interesante en ese sentido. Lo hemos tenido en la multi, en el caso específico de historia económica o de desarrollo, lo hemos tenido en el caso de sociología, lo hemos tenido con el propio Diego, pero no hay dos cosas que me parece que son importantes. Estas iniciativas tienen una dosis individual importante, no tienen un encuadre sistemático a nivel del conjunto de la facultad, no tienen una promoción de parte de la propia facultad, coordinada, centralizada. Yo hacía el otro día con algunos de las reuniones centralizar la descentralización, que es un juego de palabras, pero que tiene algo que ver con esto, esta idea de que busquemos la manera de salir a los horizontes que está planteando la descentralización en términos más coordinados, en términos de mayor responsabilidad de la facultad, en términos de mayor compromiso, que no simplemente sea un membrete de tercer término de referencia o institución de referencia, sino realmente que aproveche sus recursos, conjugando los esfuerzos de los departamentos y conjugando sus esfuerzos con otras facultades, como de hecho lo viene haciendo. Muchas gracias. La primera pregunta que llegó a la mesa dice así, que es de Daniel Traschetti, del Instituto de Ciencia Política. En los últimos años, la Facultad de Ciencias Sociales desarrolló una serie de estructuras para gestionar ciertas políticas cuyos cargos fueron cubiertos con personas que ingresaron en el escalafón docente, unidad de comunicación, unidad de informática, etc.,
De este modo tenemos docentes que no enseñan, no investigan ni hacen extensión. Ni AFUR ni ADUR han opinado sobre este tema, pero el problema existe pues tenemos docentes sui generis que no pueden ser evaluados por las reglas generales del Estatuto del Personal Docente. ¿Qué opinión les merece esta situación? ¿Piensan tomar alguna decisión al respecto? Y ahí te toca, Jorge. Qué suerte que tuve, ¿no? 3 minutos. La verdad que... Pero la verdad que me parece una pregunta excesiva. La idea es que efectivamente antes de evaluar a los docentes estos hay que evaluar la función que cumplen, en qué institucionalidad están inscritos, es decir, qué tipo de repartición de la facultad es la que están trabajando. Es decir, me parece que los docentes sueltos en realidad no existen, aunque los hechos sean evaluados así cuando van a ser renovados o cuando tienen que presentarse a concursos. Efectivamente hay evaluaciones individuales, pero dependen mucho de la estructura en la que están inscritos. Entonces me parece que lo primero que hay que empezar es por la definición de las funciones específicas, de su lugar institucional, de las unidades esas a las que tú te referís, con una pregunta tan filosa que bien que podías haber ahorrado. Gracias, Diego. Sí, coincido con Jorge con que esas estructuras se crearon con un fin y por lo tanto hay que revisar a ver si los docentes que están allí están cumpliendo con esas funciones que se le asignaron a esas unidades. Quiero decir que algunas de esas unidades yo tuve participación en su creación y tengo claro por qué se hizo. El problema es que la universidad no tiene una categoría docente que se ajuste estrictamente a las funciones que cumple una persona que está en esas unidades. Ese es el problema. Por eso en el Estatuto del Personal Docente que está en discusión, este tema está allí, porque no es solamente esta facultad la que tiene el problema, tiene toda la universidad. Mientras bueno, se le encuentra una solución dentro del Estatuto del Personal Docente, me parece que hay que tratar de evaluar a estas personas en función de la tarea que se les asignó en ese lugar. La segunda pregunta es de Gabriela Pachola, del Departamento de Economía. ¿Cómo evalúa la actividad de la facultad en el interior y en qué programas y regiones considera necesario promover en su decanato? Bien, yo coincido con lo que dijo Jorge en el sentido de que la Facultad de Ciencias Sociales ha tenido involucramiento en algunas de las regionales, mejor dicho, en todas las regionales, pero que la facultad no tiene un plan estratégico. O sea, la facultad está presente en el interior en función de las instancias individuales o de grupos de docentes que han decidido presentarse o armar un PDU en algún lugar del interior. Me parece que nos merecemos una discusión estratégica, es decir, cómo pensamos la facultad en el interior en los próximos 10, 15 años. Ese debate no se ha realizado y me parece que es muy necesario, porque si no, siguen siendo esfuerzos individuales que después no encuentran, a veces sí, pero a veces no encuentran un sostén dentro de la facultad. Entonces me parece que ese es el punto central, es ese, pensar un plan estratégico hacia el interior. Yo lo que haría sería reiterar lo que dije, lo que decía Diego. Efectivamente me parece que hemos estado por debajo de nuestras posibilidades en las salidas hacia el aprovechamiento de las estructuras de oportunidad que generaron en el interior, que no lo hemos hecho en forma suficientemente
institucional, de alguna manera una discusión y con un amparo a nivel del conjunto de la facultad, que ha habido estas iniciativas que todos conocemos, en distintos, básicamente las que mencionaba Diego, Tacuarembó, bueno, ni hablar de la Regional Norte, que es una situación que ya tiene muchísimos años de desarrollo, y me parece que perfectamente habría posibilidades de aprovechar los capitales que tenemos en la facultad, los recursos que tenemos en la facultad, en asociación con otras facultades, en términos coordinados de distintos departamentos y de distintas facultades, para generar licenciaturas y generar diplomas, por lo menos en una primera aspiración, que hasta ahora no se han generado y que podrían ser perfectamente objeto de este trabajo. Creo que hay una comisión de la Regional Norte, creo que hay una comisión para el interior. Me parece que reforzar esas estructuras, hacer que efectivamente produzcan algún informe con una evaluación de lo que se ha venido haciendo y con una indicaciones acerca de lo que se puede desarrollar en este sentido, sería una muy buena tarea para estas comisiones, que por lo demás no es un problema que la facultad pueda resolver en forma interna sola, porque esto requiere una articulación con la Comisión del Interior de la Universidad Central y requiere articulación con los centros regionales que tienen ya su propia vida, sus propias estructuras, ni hablar de la Regional Norte, pero también que están avanzando las estructuraciones de los distintos regionales nuevas, que tienen allí una definición. Hay mucho camino por avanzar en términos institucionales, pero hay seguramente puntos de coordinación. Y creo que uno de los elementos a aprovechar sería además bucear en el Estado, es decir, relacionarse con el Estado. Ya de hecho lo hacemos, pero relacionarse más con el Estado, con las instancias de resolución de las políticas públicas y particularmente de las políticas territoriales y las políticas de desarrollo regional, para encontrar las formas en que nos insertamos en este proceso de descentralización de la universidad, ni hablar de la relación con las intendencias. Gracias. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta, es de Marcelo Castillo, del Departamento de Ciencia Política. ¿Qué opinan del rol de las unidades dependientes de decanato? Hacen preguntas con borrador, con papel carbónico. Me parece que yo no tengo, me parece una opinión generalizada sobre me parece que hablar de las unidades que dependen del decanato en general, yo diría dos cosas. Una, que ya la dije, el decanato no puede ser una instancia que desarrolle directamente funciones que deben ser desarrolladas por distintos departamentos y unidades. Debe ser el articulador, el coordinador, el distribuidor, el conjugador de esfuerzos. Es decir, no debería haber instancias dependientes de decanato que ejerzan funciones que son típicamente, las funciones universitarias básicas, que son típicamente competencia de las unidades departamentales. Este es un primer elemento. El segundo elemento es, efectivamente, cuánto de coordinación, cuánto de trabajo de información, sobre todo de trabajo de información y de evaluación, se puede generar en esas unidades centrales que ayuden a un mejor ejercicio de la enseñanza, a un mejor ejercicio. Básicamente yo diría que sobre todo a evaluación e información en los lugares donde tenemos más focos de diferencia, más focos de conflicto. Por ejemplo, a nivel de los ciclos de enseñanza, por ejemplo, a nivel de las actividades de extensión. Bueno, sí, creo que la pregunta de alguna manera ya fue contestada antes. Me parece que esas unidades fueron creadas con propósitos determinados
Habrá que ver si los están cumpliendo. En algunas no me he reunido con todas estas unidades y en algunos casos he notado de que hay una superposición de funciones o que están cumpliendo funciones, que se le han asignado funciones que no estaban en sus cometidos originales. Por lo tanto, me parece que habrá que evaluar cada una de estas unidades y ver qué es lo que están haciendo, si se ajustan a los cometidos con los cuales fueron creados, si hay que reformular alguna de ellas o algunos de los cometidos que estas unidades cumplen. Pero, como digo, creo que todas ellas, cuando fueron creadas, lo fueron con cierta intencionalidad. Por lo tanto, si hay que cambiar, hay que hacer primero un proceso de evaluación de cada una de ellas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Andrés Peri y dice lo siguiente: no se visualizan diferencias significativas entre las propuestas de ambos candidatos. ¿Qué elemento resaltaría de su propuesta que lo diferencia del otro? Andrés, me parece que esas diferencias significativas las tienen que encontrar ustedes. Nada de la concordia que aspiro que haya en la facultad, yo no voy a hacer ningún comentario para diferenciarme de mi colega. Sí, es como esos juegos que hay en los diarios, después de las 5 diferencias. En realidad las competencias se hacen para que la gente se parezca, no se diferencie. Es decir, para que sea mucho más difícil definirse porque hay una especie de convergencia hacia el centro. Bueno, esto es una regla de la política, pero las competencias electorales. Yo no creo que ustedes sí tienen los elementos para diferenciarse. Algunos perfiles personales que tenemos Diego y yo de forma bastante diferenciada, carreras distintas, desarrollos distintos, experiencias distintas, y yo creo que algunas propuestas en este contexto no son tan parecidas. Es decir, me parece que estás sobrecargando las tintas del parecido y no las tintas de la diferenciación. Habría otras cosas que tienen que ver con las formas en que las candidaturas han surgido, pero me parece que eso lo conoce todo el mundo y yo no quisiera abundar. ¿Qué lugar, esta pregunta es de Daniel Buquet, del Departamento de Ciencia Política, ¿qué lugar asigna a las unidades académicas, departamentos, en el funcionamiento de la facultad? ¿Qué lugar asigna a las unidades académicas, o sea, los departamentos, en el funcionamiento de la facultad? Bueno, yo creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir porque me parece importante. A mí me parece que los departamentos han sido digamos, las unidades institucionales básicas para que en una facultad nueva, como fue esta en sus orígenes, las disciplinas se pudieran desarrollar sin ahogarse unas a otras, sin colonizaciones de unas sobre otras, es decir, teniendo espacios de autonomía para que las disciplinas más nuevas, como en su momento era ciencia política, las disciplinas que tenían que hacer reconversión, como en su momento era trabajo social, o las disciplinas nuevas como historia económica, pudieran florecer y manejarse. Y yo creo que eso que fue así en sus orígenes sigue siendo válido hoy día. A mí me parece que las funciones universitarias básicas son unidades básicamente basadas en departamentos. Es decir, tanto la investigación como la enseñanza, como también la extensión no puede ser una especie de objeto o de función tercerizada, digamos, en el sentido institucional, sacada de los contextos mismos en los que se hornea la investigación y se hornea la enseñanza, sino que tiene que ir conjuntamente
conjuntos, y eso se hace en los departamentos, y no debería haber instancias centrales que de alguna manera retiren de la órbita de los departamentos esas funciones. Las instancias centrales son instancias de apoyo, como es la UAE, por ejemplo, que es una instancia de gestión y de información, de apoyo a la enseñanza, no de sustitución de la labor de los departamentos. Esta facultad tiene una historia particular por la forma como fue creada, con unidades académicas que venían desde distintos lados. Y eso explica mucho de la composición inicial y la que perdura aún hoy. Las unidades académicas son fundamentales dentro de la facultad para desarrollar las tres funciones que tenemos que desarrollar: enseñanza, investigación y extensión. Por lo tanto, yo creo que desde el decanato se va a tratar de mantener canales fluidos de comunicación hacia las distintas unidades académicas, dejando en claro que el cogobierno de la facultad reside en el consejo y en las comisiones cogobernadas. De modo que la función de cogobierno está radicada allí. Eso no quita de que las unidades académicas no tengan que tener canales de comunicación fluidos con aquellos que ejercen el cogobierno, como para poder comprender cuáles son las posiciones que estas unidades tienen sobre distintos aspectos que se someten a consideración. Muy bien. La siguiente pregunta es de Santiago Cuder, del orden docente. Mucho se habla de calidad en la enseñanza. ¿Se pretende aumentar el salario para funciones exclusivamente de docencia? ¿Se pretende estimular salarialmente a aquellos docentes mejor evaluados o que utilizan los recursos tecnológicos, por ejemplo el EVA, pero no de materias simplemente enciclopédicas? Conceptualmente, ¿se insta a estimular a los docentes a que den clases, pero no obligarlos, ya sea por su DT o por ser grado 3, 4 o 5? Sí, la pregunta, la verdad que no me termina de quedar clara. A ver, voy a contestar lo que me parece que contiene. Yo creo que tenemos que estimular todas las funciones de los docentes, no solo la enseñanza. Porque eso es lo que, como está definido. Sin duda que la enseñanza es un aspecto muy importante, pero no sé si deberíamos evaluarla distinto o de una manera distinta a la que lo estamos haciendo. Si tenemos que estimular a los docentes a dar clase, pero no obligarlos, bueno, por supuesto, o sea, Dios quiera que a nadie le toque un docente que está obligado a dar clase. No creo que sea muy buena esa cosa. Y tenemos que estimularlos de distintas maneras. Pero por supuesto que no estamos pensando en obligar a nadie a dar clases. Pero tiene que estar claro que esa es una de las funciones que tiene que cumplir. En esta facultad, hace un tiempo, había docentes que no daban clase. Bueno, eso creo que hoy, pero no daban clase porque no podían, porque no tenían, no había carreras en las cuales podían dar clase. Hoy, con el nuevo plan de estudios, creo que eso ya no existe más. O sea, tenemos lugar para que todos los docentes puedan ejercer la docencia, la enseñanza. Y me parece que, como digo, todos la deben cumplir. Sí, yo también, la verdad que no termino de descifrar muy bien. Simplemente diría que una de las cosas que, si la pregunta se refiere a de qué manera se evalúa la tarea de los docentes, me parece que en los esquemas generales ha habido incluso pautas
protocolos que se aprobaron, en donde los docentes tienen una función de investigación, pero también tienen una función de enseñanza ineludible, incluso con una tarifa de horas, el número de horas a rendir. Pero cuando se llega a los sistemas de evaluación, debería haber diferenciaciones importantes en las carreras docentes. Es decir, hay carreras docentes que son más afincadas en la enseñanza y hay carreras docentes que son más afincadas en una combinación entre enseñanza e investigación. Y me parece que esa diversidad, esa posibilidad de diferenciación en la carrera docente no debería ser desconocida ni castigada en los sistemas de evaluación. Es decir, al contrario, ni disimulada. Es decir, de que los profesores que tienen una carga importante de enseñanza y una carga menor de investigación y viceversa, sean de alguna manera reconocidas sus carreras docentes, sus desarrollos de tareas específicas docentes en forma diferenciada en los sistemas de evaluación. Esto no es necesariamente algo que repercuta directamente en el salario. No sé, la pregunta venía por ahí, porque el salario de los docentes no depende estrictamente de la facultad, es una tarifa universitaria en función de horas y en función de grados. Pero sí me parece que sería bueno que tuviéramos un sistema de evaluación y un reconocimiento específico de la diversidad de carreras docentes que pueda haber dentro de una facultad. De hecho, algo de eso estaba planteado en la revisión del Estatuto del Personal Docente. La siguiente pregunta es de Mateo Cativelli, del Orden Estudiantil. El próximo año estará marcado por la elaboración del pedido presupuestal. En este sentido, ¿cómo procesarán esta discusión internamente y a nivel central utilizando el área social y utilizarlo, en el área social y el Consejo Directivo Central? No sé bien en qué sentido está planteada la pregunta. Sin duda que la universidad ha tratado de cambiar sus formas de pedir y me parece que esta es una discusión importante que con un nuevo rectorado, con nuevos decanatos en varias facultades y con un nuevo Consejo Directivo Central que se va a estrenar precisamente, entre otras cosas, con la tarea presupuestal, uno de los elementos fundacionales básicos es el presupuesto, y el presupuesto de hecho es un plan estratégico de acción para la universidad. Me parece que la forma en que se va a pedir recursos al Parlamento, a la construcción del presupuesto universitario, va a ser precisamente una discusión acerca del tipo de funciones, de la prioridad de las funciones, del desarrollo de la universidad, del desarrollo de las carreras docentes en las distintas funciones que la universidad tiene. Esto va a ser una discusión importante y está muy bien lo que dice Cativelli de plantearla quizá en el seno del área social. Es una manera de juntar fuerzas, en cierto sentido, de encontrar maneras de participar que no sean estrictamente las de los andamientos individuales de cada facultad. No sé si interpreto con eso bien la pregunta. Sin duda que el año que viene esta cuestión del presupuesto nos va a ocupar buena parte del tiempo y de los esfuerzos, porque además define los otros 5 años, ¿cierto? Yo creo que internamente tenemos que darnos un proceso de discusión sobre la base de indicadores objetivos, como he dicho antes, que nos permitan comprender cuál es la situación real que tiene la facultad y dónde tiene debilidades desde el punto de vista del financiamiento. O sea que más que discutir cómo repartir los recursos, me parece que hay que discutir cuáles son los indicadores que nos van luego a permitir hacer el reparto. Y ponerse primero de acuerdo en los indicadores, porque eso es lo que permite que sea luego un proceso racional, objetivo, en el cual todos estemos de acuerdo.
Respecto al área social, eso internamente. Respecto al área social, nosotros tenemos que tener claro que el área social de la Universidad de la República tiene la mitad de los docentes de la universidad. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante el trabajo con el área social, de todas las facultades del área social, para hacer valer esa realidad, porque no necesariamente el presupuesto está planteado de la misma manera. De modo que el área social funciona con regularidad y digamos, todos los decanos se reúnen con regularidad para tratar distintos temas. No me cabe la menor duda de que el año que viene el tema presupuestal va a ser el que va a abarcar la mayor cantidad de debates y discusiones al interior del área social, pero hay que procesarlas de tal manera que nos permita luego presentarnos como área social en forma organizada en el debate posterior en el Consejo Directivo Central. La siguiente pregunta es de Mauro Font, del Orden Estudiantil. Es de público conocimiento la precaria situación de los salarios de ingreso a la carrera docente. ¿Entienden que la brecha salarial entre docentes de grados bajos y altos, además de las dificultades de ascenso, constituye un problema a combatir? En ese caso, ¿qué políticas o medidas pretenden impulsar a nivel de Facultad de Ciencias Sociales, de la macroárea y en el CDC? Yo creo que es cierto que los salarios de inicio de la carrera docente son muy bajos, y creo también de que son muy bajos porque además muchas de las contrataciones se hacen con una muy baja carga horaria. Y por lo tanto el resultado es que el sueldo en la mano que cobran luego los docentes de grado 1, los que recién se inician en la carrera docente, no permiten de ninguna manera que esa persona se plantee el inicio de la carrera docente como una actividad deseable. De modo que me parece que ese es un tema sobre el cual hay que reflexionar. Sinceramente no sabría cuál es la solución, más que discutirlo dentro de la facultad, pero de cualquier manera hay que tener presente que los salarios no son materia de cada facultad, sino que vienen estructurados desde el central. Lo que sí se puede hacer es tener mínimos de horas para los cargos docentes, o sea que no haya cargos docentes que tengan pocas horas, porque eso me parece que desalienta el inicio de la carrera docente. Sí, yo empezaría precisamente por este punto. En primer lugar, creo que ya lo planteamos, esta idea de que el docente de 20 horas sería algo así como el docente medio razonablemente implantado en la facultad, y por supuesto con docentes de mayor dedicación. Y para los grados bajos, el umbral de las 20 horas es un umbral absolutamente positivo, y la forma de ir incorporando grados bajos es tratar de que puedan acceder efectivamente a ese umbral de 20 horas, sabiendo que los salarios como tales escapan a las posibilidades de modificación de la facultad. Son salarios universitarios uniformes, son planillas por grado, hoy por hora. De todas maneras hay que ver que hay combinaciones distintas. Me parece que los docentes de grados inferiores no solo entran por razones que tienen que ver con las horas, sino que es una combinación de horas con procesos de formación, inscripciones en doctorados dentro del país o fuera del país, en fin, una serie de elementos que se pueden combinar para alentar el comienzo, el inicio de la labor docente, sin contar aquellos programas que son
como por ejemplo los proyectos de iniciación de la CSIC, que justamente están planteados en ese umbral y que vienen a insertarse precisamente en buenos términos, porque lo hacen en términos competitivos, en términos que probablemente haya que ensanchar, pero que son buenos para combinar desde el comienzo procesos de enseñanza con procesos de investigación y con procesos de formación docente que son típicos de esos umbrales de grados 1 y también en buena medida de grados 2. Yo iría por ahí, creo que este principio que en algún momento fue casi ritual en la facultad, de que no se podía ni siquiera pedir un llamado si no se planteaba un llamado con 20 horas. En algún momento no se podía hacer un llamado que no estuviera planteado como un llamado de 20 horas. Debería ser un planteo importante en ese sentido, pero en combinación con proyectos de trabajo en investigación y con proyectos de formación a nivel de los posgrados y básicamente mirando hacia las maestrías y doctorados. Bueno, y la última pregunta es de Clarita Rodríguez, de la DAE, y dice lo siguiente: con respecto a la implementación de los planes flexibles, ¿piensan que pueden llevarse a cabo satisfactoriamente sin una real coordinación y traducción a la gestión administrativa? Bueno, creo que hay una discusión en la comisión esta del ciclo inicial y en la comisión de enseñanza sobre este tema. Nosotros tenemos una experiencia desarrollada de cómo la UAE ha tenido un punto importante de participación en el desarrollo de la enseñanza de la facultad, básicamente como un elemento, un factor de información. Ahora se ha discutido o rediscutido sus funciones y obviamente me parece que la articulación entre las funciones de la UAE, las funciones de coordinación del ciclo básico a partir de la comisión que está trabajando y las funciones de del departamento de la enseñanza es absolutamente básico para cualquier emprendimiento. De todas maneras, creo que todo el tema de la flexibilidad, de la abundancia exuberante de cursos, de casi estructura volcánica que tiene el ciclo inicial como desafío para el desarrollo del trabajo estudiantil y del trabajo docente, es un problema que excede largamente a los problemas de la DAE y que francamente está planteado a la altura de la comisión de enseñanza, de la comisión específica del ciclo inicial y por supuesto del consejo de la facultad, y esa es una discusión que todavía tenemos por delante. El nuevo plan de estudios tiene, yo creo que una cosa positiva, que es justamente la flexibilidad en los planes. La posibilidad de que el estudiante vaya armando parte de su carrera en función de los intereses que tiene y que pueda seguir esos intereses, esas aspiraciones, esas inclinaciones que tiene, armándose de alguna manera un menú que va más allá de las carreras, de las materias que obligatoriamente tiene que tener. Con mucha claridad eso dificulta el trabajo de la Dirección de Administración de la Enseñanza. Soy consciente de eso y me parece que tiene que haber ahí una coordinación muy estrecha, muy fuerte entre la DAE, con la UAE y con los coordinadores de carreras. Creo que eso se hace hoy, capaz, la pregunta deja traslucir que capaz que no es suficiente. Pues bueno, si no es suficiente se insistirá en que ese trabajo siga, porque la DAE juega un papel fundamental dentro de la facultad, que es el punto nodal, el pivot alrededor del cual gira la enseñanza, es el punto de contacto entre estudiantes y docentes. Cuando la DAE no funciona bien, eso repercute en toda la estructura de enseñanza de la facultad.
Por lo tanto, creo que el decanato tiene que darle una especial relevancia a este proceso de coordinación si es que es necesario.